Y cada año los profesionales del Hospital Regional de Málaga diagnostican entre 250 y 300 casos de cáncer de pulmón. Para concienciar a la población sobre esta patología, se está celebrando la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Pulmón. Con este motivo, el hospital ha puesto en marcha una campaña de prevención ante esta enfermedad. Estefanía Casado es neumóloga y es responsable de la consulta de cáncer de pulmón del Hospital Regional de Málaga. Doctora Casado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se dice que el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa? Bueno, pues el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa porque los signos o síntomas que podemos o que puede presentar el paciente en la primera etapa de la enfermedad son signos y síntomas bastante inespecíficos, a veces prácticamente imperceptibles. Son síntomas que incluso se pueden confundir con los de otras patologías benignas a nivel respiratorio. El problema que lleva es que a veces nos demora el diagnóstico, ¿no? Porque a veces, bueno, pues con esta sintomatología el paciente en principio lo puede confundir con otro tipo de patología. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué síntomas estaríamos hablando? Bueno, pues síntomas que nos tienen que poner un poquito en alerta, pues por ejemplo la aparición de tos, una tos persistente que no existiera previamente, o bien pacientes que tienen ya una tos crónica pero que noten una variación en las características de esta tos, aparición de una expectoración sanguinolenta con restos de sangre, por ejemplo, dolor torácico a la hora de respirar, dificultad para respirar, cambios en la voz, a veces la aparición de una disfonía o una afonía, ¿no? que no existía previamente, que persiste en el tiempo, o incluso dificultad para tragar. Son signos de alarma que nos tienen que hacer consultar lo antes posible con nuestro médico y ya él se encargará de hacer el estudio que corresponda. Doctora, todos sabemos que el tabaco es un aliado del cáncer de pulmón, eso es evidente, pero también se conocen casos en los que dicen no fumaba, yo los tengo en la familia, ¿no? No fumaba jamás y desarrolló un cáncer de pulmón. ¿En qué medida fumar favorece el desarrollo de esta enfermedad? Claro, efectivamente el principal factor de riesgo, que no hay lugar a dudas, es el tabaco, ¿no? Pero como usted dice, efectivamente hay pacientes que no son fumadores y sin embargo sí que desarrollan el cáncer. Aproximadamente un 80-85% de los cánceres de pulmón diagnosticados son atribuibles al tabaco. Luego, el porcentaje es menor en los pacientes no fumadores. Es cierto que hay otros componentes que pueden influir, por ejemplo, la exposición al humo del tabaco. Hay pacientes que no son fumadores, pero sin embargo le hacemos hincapié en la historia y sí que han sido fumadores pasivos. Hoy día se sabe que el fumador pasivo, la inhalación del humo contaminado del aire contaminado por el humo del tabaco, incluso en el fumador pasivo a veces le provoca más daño que en el propio fumador, ¿no? Porque ese aire lleva todas las sustancias contaminantes del tabaco. Entonces es verdad que hay otros factores. Luego también el cáncer a veces está asociado a la exposición al asbesto, a la exposición al radón, a otros contaminantes ambientales. No solamente es el tabaco, pero sin lugar a duda el factor de riesgo más importante. Doctora, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad a escala mundial, pero le quiero plantear la pregunta desde el otro lado, de las personas que superan la enfermedad. ¿Cuál es la tasa de curación de ese tipo de cáncer? Bueno, tasa de curación como tal, dato exacto es verdad que no podemos decir, ¿no? Es cierto que cada año se diagnostican, por ejemplo, en España aproximadamente unos 30.000 casos y la mortalidad estaba, bueno, pues aproximadamente en torno a 20.000 casos, ¿no? Es cierto que hoy día la supervivencia ha mejorado mucho, ha habido muchos avances tanto en el diagnóstico precoz de la enfermedad como en el tratamiento. Estos avances que existen hoy día han mejorado la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora mismo ha cambiado totalmente el panorama con lo que veíamos hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea que nos tenemos que quedar, que hoy día ha habido mucho avance en el diagnóstico y en el tratamiento, y lo que sí es muy importante, un diagnóstico precoz. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. La tasa de supervivencia va a estar muy relacionada con el diagnóstico precoz. Muchas veces se diagnostican en casos ya avanzados y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Con la prevención, importante las campañas de deshabituación tabáquica. Los ciudadanos tienen que saber y estar muy concienciados de que el tabaco es una causa importante del cáncer de pulmón y también pues el diagnóstico hacerlo de la forma más precoz posible.
con lo cual ante la aparición de cualquier síntoma consultar sin ninguna duda al médico. Estamos contando que es la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Pulmón. El Hospital Regional de Málaga se ha sumado a la campaña para la prevención ante esta enfermedad. ¿De qué manera, doctora, se está desarrollando esta campaña? ¿Cómo los oyentes pueden sumarse a las actividades que se hayan podido organizar? Bueno, nosotros aquí en principio ahora mismo lo que estamos sobre todo es intentar divulgar con el conocimiento de la enfermedad, hacer llegar a los ciudadanos pues eso, el conocimiento de los posibles síntomas de alarma que pueden tener. Y bueno, aquí siempre es verdad que estamos con las puertas abiertas y por ejemplo, en nuestra unidad de tabaquismo tenemos a los pacientes, ¿no?, que podemos derivarlo a la unidad de tabaquismo para tratar el tema del tabaco y bueno, pues por supuesto dar información toda la que precisen los pacientes. Cada año, los profesionales del Hospital Regional de Málaga diagnostican entre 250 y 300 casos de cáncer de pulmón. Estefanía Casado, doctora, gracias por estar unos minutitos con nosotros en Antena. Gracias. Sé que está a esta hora 12:42 en consulta, pero gracias. Muchísimas gracias a ustedes y agradeceros siempre la labor que hacéis los medios de comunicación tratando estos temas, porque, como os digo, es una manera importante de concienciar a la población. Muchas gracias. Gracias, un abrazo.